Bueno, entonces en Marcos el, el objetivo principal es juntar las temáticas anteriores prácticamente. Es un repaso de lo que hemos visto y por eso es muy usual que este tipo de ejercicios se explore en, en temas de mecánica de sólidos, ¿sí? Porque allá pues la idea es que evidencien un poco los conceptos de estática, ¿ok? Entonces primero hicimos un diagrama de cuerpo libre externo, lo hicimos el día de antes de ayer y planteamos pues el grado de indeterminación, ¿sí? Aparentemente la estructura es determinada y estable, ¿sí? Y como el grado de indeterminación interno nos dio cero, ¿sí? Al contar el número de elementos, el número de reacciones, el número de uniones y los eslabones, pues el objetivo ahora es evaluar si la estructura es rígida, ¿sí? Entonces, una pregunta que podemos encontrar en este tipo de ejercicios es ese, ¿sí? ¿El marco es rígido o no? ¿Sí? Y para evaluar el marco, pues lo que vamos a hacer es mirar pues todo el sistema de fuerzas que tiene y cómo podemos despiezarlo, ya que este numerito igual a cero, ¿sí? El interno y este es el externo, nos da la oportunidad de hacer esa división o ese despiece. ¿Sí? Entonces, el despiece consiste en lo siguiente. Simplemente vamos a coger el elemento, dibujarlo por acá, cada elemento y lo vamos a dibujar por aparte con sus respectivas fuerzas. Entonces hay un elemento más o menos de esta forma y hay un elemento más o menos de esta forma. ¿Ok? Este elemento tiene pues unas reacciones. En el caso de los marcos vamos a mantener el dibujo de esas reacciones y las fuerzas que hemos planteado. Entonces, por ejemplo, acá en el primer marco, las fuerzas distribuidas se mantienen. Está, por ejemplo, una fuerza que está inclinada y está perpendicular al marco. Y esa es una fuerza que está perpendicular totalmente horizontal. Entonces, todo lo que es fuerzas externas se mantiene, ¿sí? Al igual se mantienen las reacciones, ¿sí? Entonces, aquí hay una reacción que llamamos nosotros CY. Esa reacción se mantiene. Y por acá hay una fuerza, ¿sí? De 100 kilonewtons que está en el nodo. Dijimos que era 100 kilonewtons si aplicábamos o analizábamos la polea que estaba ahí, ¿sí? ¿Qué pasa si colocamos los 100 kilonewtons acá? Cuando es una carga puntual, comentábamos que no se podía repetir en la otra armadura, en el otro marco, perdón, solamente en uno de ellos. ¿Ok? ¿Qué nos falta de las fuerzas externas? Bueno, por ahora nada, pero vamos a agregarle una, una fuerza que puede aparecer, de pronto no es externa, pero sí hace parte del equilibrio externo, que es el peso propio, ¿sí? Entonces vamos a dibujar por acá el peso propio. Lo voy a dibujar encima para no complicar el matacho, ¿sí? Pero más o menos es una carga distribuida, ¿sí? Inclinada por acá. Y para este sector una carga horizontal, siempre uniforme. Entonces, a este señor lo llamaremos peso propio. Esa era una pregunta que me hacían mucho en los parciales anteriores. ¿Profesor, hay peso propio o no? ¿Sí? Pues en el previo del parcial, usted tiene que considerar que siempre hay peso propio, ¿sí? Y ya en la evaluación, ya en el ejercicio sí hay que mirar si lo hay o no hay, ¿sí? Bueno, si hay acá, también hay acá, ¿no? Y una suposición que hacen a veces para analizar el tema de peso propio es suponer que el marco es una viga, ¿sí? Ese tipo de análisis lo van a ver en algunos libros de estática y bueno, habría que analizar cuáles son las contraindicaciones. En el marco del lado de acá también aparecen las reacciones, entonces por aquí está EY, ¿sí? Que es la misma fuerza que habíamos dibujado, HY, y hay algo muy importante, que es una condición de los marcos. Las reacciones y las fuerzas externas
se dibujan en igual sentido que como usted hizo el equilibrio, ¿sí? O sea, si HY va hacia arriba, acá en el despiece sigue dibujándose hacia arriba. Si HY va hacia abajo, en el despiece también hacia abajo, hacia la derecha, bueno, hacia donde sea. ¿Ok? Entonces, SW y se serían las cargas. Esta carga es de 30, esta carga es de 45, esta carga es de 45. Ah, bueno, 45 nada más llega hasta un sector, ahora lo arreglo. Y 30. Solamente llega hasta aquí. Ahí está, donde está la reacción. Bueno, ¿qué nos falta? Los elementos se unen en un punto. Ese punto es el punto A. Entonces, de nada, yo voy a dibujar unas fuerzas, ¿sí? Puedo dibujarlas en el sentido más lógico posible o simplemente arbitrariamente y luego los signos se corrigen. Por ejemplo, aquí todas mis fuerzas van hacia abajo, principalmente, ¿sí? Entonces podríamos decir que aquí la fuerza que está acá, en este nodo, bueno, aquí exactamente en el tornillito, que es AY, va hacia arriba, ¿sí? Y aquí estas fuerzas vienen como hacia la derecha, ¿sí? Entonces puede decir que AX va hacia la izquierda. ¿Por qué aparecen dos fuerzas? Porque hay un tornillito y una articulación, ¿no? Que vimos el miércoles que era una unión. Pero cuando hay una unión, también vimos que habría que dibujar las fuerzas en el otro elemento. Solo que estas fuerzas acá se dibujarán en el tornillito, ahora en sentido opuesto. Entonces, si AX iba hacia la izquierda, acá X va hacia la derecha. Y si AY va hacia arriba, aquí AY va hacia abajo. ¿Sí? Ese componente de la unión es importante porque las fuerzas se oponen para que cuando se vuelva a unir el marco despiezado, la sumatoria de fuerzas me dé cero, ¿sí? Entonces, si contamos las incógnitas, ¿sí? Tengo a Y como incógnita de la unión, a X, CY, EY y HX y HY. ¿Sí? Serían seis incógnitas y yo tengo que solucionar dos elementos. Cada elemento tiene tres ecuaciones. Eso quiere decir que en teoría estoy solucionando un sistema de 6 por 6. Y el equilibrio externo me puede quedar como parte de comprobación. Justamente esa va a ser la propuesta de este ejercicio, ¿sí? Y la práctica es siempre tratar de hacer equilibrio externo para comprobar si el sistema tiene o no tiene solución. ¿Ok? Fíjese que aquí el 100 no lo repetimos y las reacciones sí se repitieron, pero en sentidos opuestos. ¿Ok? Bueno, necesito por acá otra información importante. Por ejemplo, este ángulo de acá es 45 grados, ¿sí? Porque las distancias son similares, lo mismo para este. ¿Ok? Y necesito las distancias de los elementos. Entonces, este elemento de acá, el- este sector, mejor dicho, mide 7,5 metros, pero necesito la distancia inclinada también, porque el peso va inclinado, ¿sí? Entonces, si miran acá, este lado está en un triángulo de 45 y 45, de 4,5 y 4,5. Entonces, este lado sería igual a la raíz de 4,5 al cuadrado más 4,5 al cuadrado. ¿Sí? Para que me ayuden, por favor, con ese primer cálculo. 6.36. 6,36, ¿sí?
Entonces, este elemento mide 6,96. Listo, y lo mismo este de acá. Prácticamente las mismas medidas y esto de acá la misma medida. Bueno, ¿de dónde vienen las cargas distribuidas? Pues hay una pregunta muy común en este caso y es que pues si tenemos cargas distribuidas uniformes, hay dos posibilidades, ¿sí? Que vengan de viguetas, ¿sí? Que estén separadas menos de 1,2 metros, según lo que nosotros planteamos acá, o que vengan de unas placas o de unos elementos estructurales tipo área, ¿sí? Que se apoyen directamente en los elementos, ¿sí? Por eso dice que es como una escalera, ¿sí? Hay unos elementos que están transversales. Como la carga está en kilonewton sobre metro, pues no hay que analizar más allá de esto, pero pues si nos llegan a pedir una explicación de la carga o un entendimiento de la carga, pues va por ese lado, ¿sí? Y lo otro es que esta carga inclinada o estas cargas inclinadas parece que no fueran reales porque están inclinadas, pero si lo miramos bien, deberían ser una suma de dos componentes. Una componente que es una carga gravitacional y una componente que es una carga posiblemente lateral o de viento, ¿sí? Entonces, aparece ahí, es por eso, y cuando veamos cargas inclinadas y cargas laterales, es generalmente ocasionado por esto. ¿Listo? Entonces, bueno, el preanálisis casi lo tenemos completo porque hemos descrito el sistema, hemos descrito los elementos, ¿sí? Pero en el caso nuestro, los preanálisis de marcos no solamente incluyen lo que hemos dicho hasta ahora, que en este caso es eh, que según el GIE, la estructura es isostática y estable, ¿sí? Sino que también debemos incluir lo que habíamos hablado en vigas, ¿sí? Si recuerdan, en vigas no solamente decíamos la clasificación externa, sino también lo que pasaba internamente, ¿sí? Entonces hay que pensar en el tipo de elemento que tengamos y clasificar al tipo de elemento, ¿sí? Entonces, si clasificamos al elemento, vamos a hablar del elemento A, B, C, D, que es el elemento que nos pide el ejercicio, ¿sí? Que intenta calcular el diagrama de fuerzas y bueno, las fuerzas que tenemos que hacer, tenemos que entender qué tipo de apoyos tiene o qué tipo de elementos tiene. Si pensamos en solo el elemento que está acá, voy a hacer un dibujo como si lo viéramos desde arriba y horizontal, algo así. Aquí hubiese un apoyo articulado y por acá hay un apoyo simple. Si lo dibujamos así, se parece más a qué. ¿A qué se parece? Con la articulación, el apoyo simple. Una viga, una vigueta. La Una viga, viga, fíjate, sí, la viga, como ancho. ujú, que se podría clasificar, ¿sí? Que se podría clasificar. Entonces, esta viga, ya lo dijo un compañero, tiene un voladizo, pero ¿cómo se llama? ¿Cuál es su clasificación según la literatura? Esta viga que está acá, según lo que vimos en vigas, Continua con un volado. con, Continua con volado, ¿no? continua con un volado. Y al ser continua con un volado, esto nos permite, ah, digamos, nos permite revisar o proponer, o sí, proponer puede ser las fuerzas internas. Entonces, lo primero es que nos permite proponer un cortante máximo, ¿sí?
¿Dónde quedan los cortantes máximos en las vigas? Hemos hablado que quedan en los apoyos, ¿no? ¿Sí? En este caso, este simula el apoyo C y este simula el apoyo A. Según lo que vimos en vigas, ¿dónde debería quedar el cortante máximo? ¿En A o en C? Bueno, cercano a A o cercano a C. Cercano a Cercano a A, ¿por qué? ¿Qué hay en A? más reacciones. ¿Hay más reacciones? Sí, puede ser. El máximo cercano a A. Pero, ojo, ¿esto qué es? Es una viga con volado. Las vigas con volado tienen una característica, ¿sí? Que el momento flector está en el volado. No en el volado, sino cerca al volado, ¿sí? Y el cortante máximo también tiene una característica, ¿sí? No solamente se apoya en donde haya más reacciones, sino donde esté el volado, ¿sí? Cercanías al volado, ¿sí? Entonces el cortante máximo puede estar en A porque tiene el mayor número de reacciones o en C por cercanías al volado. Yo lo colocaría en C, ¿cierto? Eh, y me parece más lógico que estemos cerca al volado con esos valores máximos, ¿sí? Pero pues hay que decir todas las opciones. Y el momento máximo sí debería estar en cercanías a C. Que es lo que esperamos nosotros que pase por, eh, por temas de la viga, clasificación de la viga. ¿Listo? Bueno, entonces también podríamos hacer lo mismo con el otro elemento, con el elemento que está acá, pero el objetivo es evaluar pues lo que nos pidan en el problema. ¿Listo? Entonces, ese sería el análisis del punto A. ¿Ok? El siguiente componente es tratar de calcular las fuerzas que tiene el ejercicio, ¿sí? En este caso nos piden la fuerza de la unión A, nos coincide con esto que está acá, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es coger este equilibrio de esta barra y llevárnoslos a a la solución. ¿Sí? Voy a cogerlo por acá. Ustedes ya tienen el dibujo, a mí sí me toca hacerlo varias veces. Aquí. Y vamos a empezar a solucionarlo. Para solucionarlo vamos a crear o vamos a hablar en lo que llamaré yo aquí el equilibrio parte uno o equilibrio interno parte uno, porque este equilibrio hace referencia al despiece. Entonces es un tipo de equilibrio interno, pero de la estructura, ¿sí? De la estructura como tal. Y ya de los elementos, pues habrá que hacer otro. A diferencia en armaduras usted solamente hace un equilibrio interno porque no le interesaba revisar qué pasaba con los elementos, ya que el paso de nodos o secciones me daba las fuerzas de los elementos. Aquí sí no me lo va a dar y vamos a ver por qué, ¿sí? El equilibrio interno parte uno consiste en hacer equilibrio al elemento, ¿sí? Al elemento que me quedó despiezado. Y pues el equilibrio, como hemos visto, incluye sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, ¿sí? Vamos a empezar diciendo entonces que debo volver puntual la mayoría de fuerzas. Esta fuerza que está acá, esta fuerza que está acá, esta fuerza que está acá y esta fuerza que está acá. ¿Listo? Entonces, para volverla puntual necesito la ayuda ahí. Empecemos con esta, ¿sí? Esta es la fuerza uno para mí.
La fuerza 1 es igual a 45, que es la carga distribuida, por su longitud, que sería 7,5 metros, si no estoy mal, ¿no? Según lo que colocamos ahí. Esta sería la fuerza 2, que sería también 30. Profe, qué pena. Sí, No dibujó mal la distribuida de 45, no era hasta la reacción en C. eh, sí, seguro. Ah, no, sí está bien, qué pena. Sí. Entonces, el otro es 30 y multiplicado por 6,26, que es la longitud que me dieron. ¿De cuánto sería, por favor, P1 y P2? P1 es 337,5. 337,5 kilonewtons. Y P2 es 190,8 kilonewtons. Esas son las cargas que están ahí y que tendremos que resolver. Muy seguramente esta P2 hay que convertirla en dos componentes, una vertical y una horizontal. Entonces tendremos que utilizar este ángulo de 45, ¿sí? Bueno, aquí no importa realmente cuál sea porque el coseno y el seno es el mismo, pero pues si hacemos una revisión de los ángulos, si este es 45, entonces este también es 45. Bueno, ahorita la volvemos puntuales cuando hagamos el ejercicio. También tenemos un peso, ¿no? Entonces este sería el peso SW1, que sería SW por 7,5, o sea, 7,5 SW. Vamos a dejar indicado SW porque no me han dado el dato. Lo mismo va a pasar con la carga de la parte 2, 6,36 por SW. ¿Sí? También lo vamos a dejar indicado. Y como ya hemos hablado, pues empieza a aparecer el equilibrio. Vamos a empezar entonces con la ecuación más fácil de solucionar, que es sumatoria de momentos. Y voy a seleccionar el punto A como mi sumatoria de momentos. Entonces, ¿qué fuerzas están en A? A X, a Y y la fuerza de 100, o sea que no participan, ¿sí? ¿Qué fuerzas están en generando momento positivo? Bueno, realmente la única fuerza que genera momento positivo es CY, porque si ponen su mano derecha al frente del computador, al frente de la pantalla, CY hace girar saliendo su pulgar, ¿sí? Es decir, en contra de las manecillas del reloj, con respecto al punto A, que sería el pivote del ejercicio. Entonces podríamos decir que CY hace momento positivo con una distancia, ¿sí? Esta distancia sería la distancia entre el punto A, o sea, acá, hasta donde esté CY, ¿sí? Esa distancia, ¿cuánto debe ser? Bueno, miramos el dibujo porque no tengo la distancia aquí. Y sería 3, no, perdón, 4,5 más 4,5. O sea, aproximadamente serían 9 metros desde A hasta C. ¿Listo? Entonces acá sería CY por 9. ¿Sí? Es lo que haría momento positivo. Y todo lo demás haría momento negativo, pero vamos a escribirlo poco a poco, ¿sí? Entonces primero está, bueno, podemos ir de derecha a izquierda, estaría P1, ¿sí? P1 vale 327,5 según lo que me dijeron. Y P1 ya no queda en el mismo lugar de C, ¿no? Sino que queda en la mitad, ¿sí? Si esto es 7,5, ¿cuánto sería la mitad?
sería 3,75. ¿Sí? Sí, señor. Más los 4,5 que tenemos aquí. Entonces la distancia sería 3,75 más 4,5. ¿Cuánto es eso? 8.25. Y este estaría en momento negativo, ¿vale? Con la carga P1. Si lo pensamos bien, PSW1 quedaría en el mismo lugar, entonces podríamos incluirlo en la misma ecuación o por aparte, como quieran. Dejarlo por aparte porque con el otro grupo me di cuenta que era mejor de una vez dejar indicados los términos comunes. Pero su distancia es la misma, ¿no? 7,5 por 8,25. ¿Quién más hace momento negativo? Bueno, las fuerzas que están acá. Voy a coger la del peso propio, que es 6,36, para explicar qué pasa. ¿El peso propio dónde queda? Queda en el mismo lugar de P2 porque también es una carga distribuida uniforme. Entonces yo le dibujé más hacia la izquierda, pero ya queda en la mitad. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la mitad de esta distancia. Como esto es 4,5, la mitad sería 2,25. ¿Sí? Entonces acá es 6,36 SW por 2,25. ¿Sí? Que es la mitad proyectada en el suelo de este elementico que está acá, la diagonal. Menos una de las componentes de P2, o sea, 190,8. Una de las componentes de P2 es el coseno. Bueno, en este caso sería el, sí, el coseno de 30. El coseno de 45, perdón. ¿Quién es esta fuerza? La voy a dibujar acá arriba, ¿sí? Sería esta, ¿no? ¿Sí? 190,8 coseno de 45. Y queda ubicado en la misma distancia de la otra carga distribuida, que sería 2,25. ¿Sí? Porque es vertical. Es que ya teníamos 4 fuerzas, pero en realidad hay 5 que hacen momento, porque aparecerá también la otra componente, que es esta componente que está acá. Esta componente también hace momento, solo que la distancia ya no es horizontal, sino vertical, y coincide también con 2,25, ya que este es un elemento que mide igual por ambos lados. Entonces sería 190,8 por seno de 45, ¿sí? Por 2,25. Igual vamos a hacer esta ecuación y nos podemos dar cuenta que la única incógnita real, porque se supone que eh, tengo SW, sería CY. Entonces podemos despejar a CY en función de SW. Vamos a agrupar términos. Entonces agrupemos este término, este, con estos dos. Y eso me da un valor. Entonces me ayudan, por favor, a ver cuánto es ese valor. Y lo dividimos entre 9, ¿sí? Para que poder despejar, ¿no?
¿Cuánto les daría esos tres términos entre 9? ¿Cómo? No, no te escucho, digo, se escucha lejos. 241.9. Ah, ok. 200. Sí. Y el otro término sería en función de SW, ¿no? Que sería sumar estos dos, este y este. Y los sobre 9 también. Profe, a mí me da otro valor. ¿Qué valor te da? 376.83. Ok, bueno, sería chequearlo entre todos. A mí me da igual, profe. ¿Cuál igual? ¿Cuál de los dos? 376. 76. ¿Quieren chequearlo a alguien más para estar de acuerdo? A mí también me da 376, ¿no? Ok, bueno, como más votos. Bueno, igual chequémoslo. 376.83. Y el otro que es SW. 8.46 SW. Entonces, en el caso de tener el valor de SW, simplemente lo reemplazamos. ¿Listo? El peso propio, ¿cuánto valdría? ¿Sí? Bueno, sumatoria de fuerzas, ¿no? Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, por sumatoria de fuerzas en Y tendríamos CY, que ya sabemos que va hacia arriba, porque la dibujamos así, que sería 300, ah, espérame, 376.83 más 8.45 SW. Este es el primer término que va hacia arriba. Y el segundo término que va hacia arriba es AY, que no la conocemos, justamente se va a despejar de acá. Menos todas las fuerzas, entonces todas las fuerzas que vayan verticales. Tenemos 6.36 SW y 7.5 SW. Van hacia abajo. ¿Y qué más va hacia abajo? P1, que es 377.5 y una componente de 190.8 por el coseno de 46. Esto es igualado a 0 y de aquí vamos a ver que podemos despejar a Y. Entonces también queda en función de SW, ¿no? Y vamos a sumar primero eh, este término y este término. Y son los dos numeritos que los pasamos para el otro lado.
95.58 5.58. más 5.4 SW. Y ahí sumaste 8.45 menos 6.36 menos 7.5, ¿no? Sí, señor. Y lo pasaste para el otro lado. O sea, ese dio negativo y lo pasaste para allá y dio positivo. Sí, da positivo. Listo. Vendría entonces, bueno, si todos estamos de acuerdo, ¿no? Ahí damos tiempo para que revisen. Vendría sumatoria de fuerzas en X. Aquí es bien sencillito porque nada más tenemos dos componentes. AX, que es positivo, menos, perdón, AX es negativo, más 190.8 por el seno de 45, igualado a cero. Profe, a mí en CY no me da 845W, sino 7618 SW. Pero hay que irlo entre 9. ¿Sí? Hay que irlo entre 9 porque está despejándolo. Despeja, dividido, ver. Ay, sí, ya. Gracias. Listo. Bueno, X sí es brevecita porque es simplemente 190.8 por el seno. Eso es 134.92. ¿Cuánto? 134.92. Se va. Eh, Profe, esto sí es negativo. ah, AX va hacia la izquierda. Entonces, Vale. el- Listo, sí. este positivo, entonces se despeja, quedaría positivo. Listo. Entonces, esta es la parte uno porque tiene en cuenta las reacciones de las uniones, ¿sí? Y fíjense que una vez calcula una reacción externa que es CY, o sea que CY se podría calcular también con el equilibrio de toda la estructura, o sea, no digo que no se pueda hacer, pero acá la idea es que se calcule con el despiece, ¿sí? Bueno, ¿estamos bien? ¿Una pregunta? Profe, una pregunta. Es Sí. que noto que en las ecuaciones no tomo el 100 kilonewtons de la parte de la polea, de la tensión de la polea. Ya, sí, señor, señor. En la sumatoria de fuerza en Y se me olvidó. Aquí va Ah, menos 100, sí, señor. ok. En la de momentos no participa porque recuerden que está en el punto A, ¿no? O sea, esto daría 195.58. Sí, señor. Vale. Bien, gracias porque este 100 participa. Entonces miremos acá. Está el de 100, está la P2, está las dos pesos propios, está P1, está CY, está Y. Bueno, parece que bien. Bueno, sí. Bien. Y ahora voy a coger el mismo elemento. Lo vamos a dibujar por acá. Entonces fíjese que ya tengo a CY
SY vale, bueno, este término que está acá, ¿sí? 376.83, ¿sí? Más un término de SW, ¿sí? Y AY está por acá, vale 195.58, ¿sí? Más el SW, ¿no? Y AX va hacia la izquierda, efectivamente, y vale 134.92. Y por acá tenemos las cargas distribuidas, ¿no? Entonces tenemos esta carga distribuida que va inclinada y la carga distribuida que está acá. Vamos a asumir en esta parte que ya llegamos al ejercicio o que ya estamos entregando, ¿sí? Entonces yo les doy el valor de SW, ¿sí? Para este ejercicio voy a asumir que SW vale 0 de aquí en adelante. ¿Listo? Como también lo podemos integrar al ejercicio e ir pues solamente planteando ese equilibrio, ¿no? Si no tenemos certeza de cuánto vale, pues simplemente agregamos el término. Entonces aquí sería 8.45 SW y aquí sería más 5.4 SW. Muy seguramente la primera parte del ejercicio es incluirlo. Profe, qué pena. A mí a X me da 235.5 más 5.4 SW. A X, A Y, perdón, a Y. a Y, bueno, sería 376.83 menos 377.5 menos 190.8 por coseno 45 menos 100. Profe, es que P1 es 337, no 377. Ah, ok, 337. Y ahí sí da el 195, ¿sí? Igual chequémoslo para seguir adelante. Sí, señora, sí, sí. Alejandra, ¿allí en la mano alzada? Sí, profe, esto en el dibujo AX va para el otro lado. En el dibujo, El de la derecha. No. ¿Dónde estábamos? En el nuevo, el que usted acababa de hacer. acá, no, míralo hacia la izquierda, acá también. Por eso, pero no dio AX positivo. Sí, pero es que el positivo en las fuerzas siempre indica que el sentido que yo seleccioné inicialmente está bien, no es que Ujú. esté a la derecha. Entonces, Ah, como ok. seleccioné hacia la izquierda, pues que se mantiene hacia la izquierda. Listo. Bueno, entonces quedó así más o menos el ejercicio. Si tuviéramos peso propio, pues como igual como ahorita, tendríamos las fuerzas por acá. Se va. Bueno, que sí. ¿Qué pasa? Viene el equilibrio parte 2, ¿sí? El equilibrio parte 2 ya es tratar de solucionar el problema de las fuerzas internas, ¿sí? En pocas palabras, es solucionar matemáticamente qué pasa con el cortante, el momento flector y el momento y la fuerza axial. ¿Listo? Entonces, estos son fuerzas internas. Simplemente a todo lo llamamos equilibrio y se acabó, ¿sí? O sea, y es la aplicación de todo lo que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Si esto fuera una viga como la que está ahí, nosotros podríamos evidenciar unos cambios en fuerzas y unos cambios en apoyos y demás, ¿ok?
Si recuerdan, cuando hacíamos fuerzas internas en vigas, lo primero que teníamos que hacer era determinar em, los cortes o los tramos que iba a tener el ejercicio. Aquí vamos a hacer algo similar. Vamos a tratar de determinar los cortes o tramos. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden, siempre que haya una carga distribuida y un corte, siempre que hayan cargas puntuales se dividen unos cortes. Entonces, si vemos en el primer tramo, que es esta viga inclinada o esta parte inclinada, siempre tenemos la misma carga distribuida, o esta o esta, ¿sí? O sea que aquí debe haber un corte. Llamaremos ese corte el corte número 1. ¿Sí? Y cuando seguimos, pues podríamos decir, venga, ese corte se mantiene por acá. No, como aquí cambia de forma el elemento y tenemos otra carga distribuida, aquí debe haber otro corte. ¿Sí? Es la clave de la solución de fuerzas internas, se vuelve igual que en vigas, solucionar el corte que queremos analizar. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esa situación, tendríamos dos cortes, pero hay un tercero, ¿no? Que recuerden que siempre hay cortes antes y después de cargas puntuales. Entonces, como aquí hay una carga puntual, aquí habría un tercer corte. Listo. Vamos a hacer en esta clase el corte número 1, que es el diferente, porque el corte número 3 es muy sencillo, ¿sí? Es un corte de derecha a izquierda como si fuera una viga, ¿sí? Y es más o menos dibujar el pedacito de viga, por ejemplo, para el corte número 3. Decir que esto es X y aquí aparecen las cargas distribuidas, que serían solamente dos, ¿no? El peso propio, en el caso de que lo tuviéramos en cuenta otra vez, y la carga de 45, ¿sí? ¿Qué hacemos en la fuerza interna cuando cortamos? Pues dibujamos las fuerzas que creemos que están ahí, ¿sí? Que son la fuerza axial, el cortante y el momento. Como este es el corte 3, pues será axial 3, cortante 3 y momento 3. Esto es una viga, ¿no? ¿Cierto? Si hay ecuaciones y se grafica. Y si hiciéramos el corte 2 sería un poco más extenso. Sería algo así. Y para que estaría la reacción, tendríamos las dos cargas distribuidas. ¿Sí? El peso propio y la carga de 45. Mi valor y una X que la puedo medir desde el apoyo o desde el inicio. Yo la voy a medir desde el apoyo. ¿Sí? Me parece mejor. Y dibujamos las fuerzas internas. Entonces aparecerá P2, P2 y M2. O sea, solucionar un marco que esté horizontal es como solucionar una viga. ¿Ok? Pues aquí era más conveniente hacer el corte del lado izquierdo para que me quedara totalmente una viga. Si lo hago del lado derecho también se puede hacer, ¿no? Recuerden que en vigas se pueden hacer los cortes por ambos lados, ¿no? Pero el lado derecho pues tendrá que resolver más elementos, más fuerzas, más cosas. Y ahora el corte 3, que es el nuevo para nosotros, aunque en realidad no es nuevo, simplemente ubicar un sistema de ejes, sería dos posibilidades. La primera posibilidad es seguir con lo que teníamos. Entonces tengo un elemento y ahora lo corté, entonces la diagonal que está acá quedó como incógnita, ¿sí? Aquí hay una distancia X desde donde inicia y aquí están las cargas distribuidas. Entonces las cargas distribuidas de acá,
las dos cargas distribuidas, más la carga de acá, más el peso propio. Pues, ¿sí? Y dibujar las fuerzas internas, pues sería, aquí sería P3, aquí sería M3 y aquí sería B3. ¿Sí? Pero, Profe, ¿ese es el corte uno? ¿cómo? ¿Ese que está trabajando no es el corte uno? Ah, el corte 1, sí, perdón. El corte 1. Veamos así, como iba en orden inverso. Corte 1, corte 1, corte 1, corte 1. ¿Listo? Pero yo voy a hacer uno más fácil, mire, más fácil para mí, ¿no? Realmente ustedes tienen que practicar y definir, ¿no? Para mí es más fácil cortarlo este pedacito, ¿sí? El que está desde abajo, ¿sí? Y ese pedacito pues sería una fuerza aquí de 195,58 más 5,4 SW. Y una fuerza por acá de 134,92. Este es X y aparecerán las fuerzas que ya dijimos. De la fuerza inclinada y el peso. Profe, una pregunta, qué pena. ¿Sí? Eh, en el equilibrio interno no se toma en cuenta la tensión de 100 kilonewtons tampoco. Sí, pero fíjate que en estos cortes que tenemos en cuenta acá, no, acá sí. Sí, en ese pedazo sí. De verdad Ok. sí. Y serían los 100 kilómetros. Este que estoy terminando ahí. Es más, aquí debería estar dibujado también. Cuando mostramos los cortes. 100 kilómetros. 100, 100, 100. Y las fuerzas salen. Mire, al igual que uno en unión, las fuerzas deben ir en sentidos opuestos. Entonces ustedes deciden cuál resolver, ¿no? También se podría haber pasado con la parte de los cortes 3 y 2, ¿no? Podría decidir cuál es más conveniente. ¿Ok? Bueno, entonces esos son mis cortes. Voy a coger este de acá entonces y lo voy a solucionar. Al igual que en vigas, pues ese es el equilibrio, ¿sí? De la sección, ¿vale? Ya dijimos que esto era cero, entonces lo voy a quitar
¿vale? Y me voy a concentrar en lo que tengo acá, pero podríamos dejarlo también en función de SW, ¿sí? O sea, es revisar cuál sería el, el mejor proceder, ¿no? Te voy a plantear lo siguiente, sumatorias de fuerzas, ¿sí? Entonces voy a empezar con sumatoria de fuerza axial, ¿ok? ¿Qué sería la sumatoria de fuerza axial? Pues coger todas las fuerzas que vayan en el sentido de P1, ¿listo? Entonces empiezan a aparecer que P1 está inclinado, está en un ángulo de 45, o sea que a cada fuerza que no esté en este ángulo debo mirar si tiene una componente. Por ejemplo, el 195 y el 100 lo puedo tener en una sola fuerza, ¿sí? Voy a borrar la del 100 un momentico, ¿sí? Y en vez de decir 100 hacia abajo y 195, vamos a decir que esto es 95, ¿sí? ¿Vale? O sea, la pregunta es, ¿influye o no la polea? Fíjense que en estos momentos no está influyendo, ¿sí? Pues en el valor, ¿no? Con respecto al valor que está acá, pero sí hay un 100 ahí, ¿no? Hay un 100 kilonewtons incluido, ¿sí? Entonces, a esta fuerza hay que sacarle unas componentes, una componente perpendicular y una componente horizontal. Lo mismo para el 134. Él tiene una componente vertical y una componente horizontal. ¿Sí? Y las componentes salen con el ángulo de 45 grados. Bueno, si el ángulo es este sería 45 grados y este sería 45 grados. ¿Ok? Entonces, las componentes dependen de 45, vamos a incluirlas en el cálculo. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro sentido positivo. Para mí, mi sentido positivo será P1, ¿listo? Hacia arriba. Y todo lo que está hacia arriba lo sumo. ¿Quién más está hacia arriba? Ah, bueno, me faltó, perdón, una componente. Esta de acá también vamos a tener que distribuirla, o sea, voy a ponerla en color verdecito. La distribuida tendrá una componente así, una componente vertical y otra horizontal, ¿no? Que era lo que decíamos ahorita de por qué esas distribuidas eran así. ¿Sí? Esas son las que estamos analizando, vertical, horizontal. Pero fíjense que esta naranjita ya está totalmente perpendicular al elemento, a 90 grados. O sea que si yo pienso un poco en ella, ya ella está con respecto al cortante. ¿Qué debo lograr siempre yo? Que todas las fuerzas que tenga de un elemento inclinado estén dibujadas con respecto al cortante o la fuerza axial. Entonces, estas de acá ya están dibujadas, con respecto al cortante y estas con respecto a la fuerza axial. O sea, generar un sistema de coordenadas donde cumpla esa condición, ¿sí? Entonces sería P1 más la componente de 95,58 por el coseno de 45. Bueno, por el seno de 45 sería tanto, que es lo mismo. ¿Sí? Menos 134,92 por el coseno de 45. Que son las componentes horizontales que se presentan en ese caso. P1 y las dos componentes que están ahí. Entonces, si lo miramos bien, de ahí podríamos despejar a P1, ¿cierto? P1 es la fuerza axial. Que sería igual. Profe, acuérdese que ya no es 95 sino 195. Eh, Acuérdate tú que acabamos de decir que como hay una fuerza de 100 hacia abajo, lo quitábamos, entonces quedaba el 95.
y una fuerza de 100 hacia abajo, ¿sí? Entonces, para no meterla en el cálculo, que solamente sea un vector, Ah, o sea, se le resta, por decirlo así. ajá, Ah, ok, qué pena. listo. ¿Cuánto daría P1? Entonces, 27.81. 27 puntos. Positivo, porque este es mayor, entonces pasaría para allá. Es negativo, entonces daría al otro lado positivo, ¿no? Listo. Pensemos que se le hubiese incluido el peso propio, ¿no? O sea, por aquí habría una componente del peso propio, ¿sí? Una componente del peso propio que pues se podría analizar. ¿Listo? Bueno, hagamos ahora sumatorias de cortante, ¿sí? Esto ya también lo sabemos hacer, ¿sí? Fíjate que todos estos temas ya los vimos, ¿sí? Marco es un repaso de todos los temas, ¿sí? Entonces, en cortante tenemos menos B1, ¿sí? Porque para mí el sistema de referencia es que B1 vaya hacia abajo. Alguien podría decir, no, pues para mí es que B1 vaya hacia arriba, entonces para mí hacia abajo es positivo, ¿no? Pues sí, sí. Está en otro país, ¿no? Pero pues sí, listo. O sea, lo importante es que mantenga todo en un mismo sentido, ¿ok? De menos B1 menos una fuerza que vemos acá, miren, esta fuerza va hacia abajo, ¿no? Según el sistema que tenemos ahí. Esta fuerza es una carga distribuida de 30, pero las cargas distribuidas hay que volverlas puntuales cuando estemos haciendo el corte. ¿En qué distancia se aplica el 30? En X, ¿no? X, Distancia X. En X exactamente, ¿cierto? O sea, ya 30 por X, ¿sí? ¿Vale? Y fíjense que ya empieza a aparecer algo similar que veíamos en vigas. Esta es una viga, pero inclinada, ¿sí? No recuerdo si en clase hicimos un ejercicio de ese tipo, pero ya aquí es más complicado porque se alargan un poco las componentes. Y tenemos las otras componentes, ¿no? 95.58, por ejemplo, se multiplica por el coseno de 45 y 134.92 por el seno de 45. Igual a cero. Entonces de aquí podríamos despejar a P1. Me dio 162.98 menos 30x. 162.28. 98, profe. 98. Menos 30x, ¿sí? Entonces ya una vez vemos que el cortante es una función mm, lineal, ¿cierto? Función lineal, que es la que vamos a dibujar.
Y terminamos con sumatoria de momentos internos. Entonces hacemos sumatoria de momentos, recuerden, en el punto donde tenemos las fuerzas B1, P1 y M1. Entonces empecemos con la de 30, ¿no? Es 30x. ¿Qué tipo de momento haría 30x? Miren que hace este giro, ¿no? Ah, bueno, empecemos con M1, ¿no? Perdón. 9 primeros, no me olvide. M1 hace momento positivo. El 30x también hace momento positivo. ¿Y dónde queda? Ah, pues como es una fuerza distribuida rectangular, queda en x medios, ¿cierto? Eso ya lo sabíamos. Y empiezan a aparecer las otras fuerzas. Las fuerzas horizontales no hacen momento, ¿no? Las componentes de P1, ¿sí? Entonces solamente quedan las componentes verticales. Una de ellas ya la vimos, que es 95.58 por el coseno de 45. ¿A qué distancia hace momento? A una distancia que conocemos como X, ¿sí? Y él hace momento positivo o negativo. Ah, como va para arriba, debería ser el momento negativo. Es más, tanto él como la fuerza de 134 están en un paréntesis, ¿sí? Porque es que ambas hacen momento negativo con la misma distancia, que sería X. Entonces yo la incluiría mejor así más o menos. Todo ese terminosote multiplicado por X. Igual a 0. Y de ahí podríamos despejar a M1. ¿Cuánto me haría ese término grande? Que son, bueno, debería ser 162.98 por X, ¿no? ¿Cierto? Eh, Positivo, sí. Menos 15x al cuadrado, ¿no? Sí, listo. Sí, señor. Entonces, ¿qué nos queda? Siempre en equilibrio. Graficar. Vamos a graficar. Entonces, graficamos por un lado diagramas de fuerza axial, ¿sí? Desde 0 hasta 6.36, creo que es. Graficamos cortante, diagrama de fuerza cortante, y graficamos momento flector, diagrama de momento flector. Desde 0 hasta también 6.36. Listo. Luego, ¿cómo sería el gráfico del otro elemento? Hacia acá, miren. El gráfico del otro elemento sería hacia acá. Y sería continuar de graficar los componentes. Listo, pero vamos a empezar con este de aquí, ¿sí? Inclinadito. Entonces, ¿dónde evaluamos mis funciones? Ah, pues es que mis funciones van desde x0 hasta 6.36. ¿Sí? Entonces simplemente evaluamos las funciones, pero esta, por ejemplo, siempre es positiva, ¿no? ¿Sí? Siempre es positiva.
O sea, siempre es una función constante que vale 27.81. Función constante hasta que lleguemos acá. De 27.81. ¿De acuerdo? La otra sí necesito que me ayuden, ¿sí? Necesito saber cuánto es B1 evaluado en cero. Ah, pues ese es fácil. 162.98, ¿no? Y luego cuánto es B1 evaluado en 636, ¿no? Profe, esto es que a mí no me da ese 162. Yo ya no entiendo por qué. Entonces, es 95.58 coseno de 45 más 134.92 seno de 45. Ese es el número. Sí, pero es que esos tienen signos opuestos, entonces cuando se pasan al otro lado, a mí me da -27. Y ese 162 me da si ambos se suman. Sí, se suma, pero no pasa, el que pasa para el otro lado es B1, que uno está negativo. Entonces él sigue quedando positivo, pero no es No, eso. profe, abajo en el M1. Acá Sí, lo mismo, o sea, se suman los dos términos, no puede dar 27 porque es que este es menos todo el paréntesis, que los dos fuerzas hacen momento negativo, entonces se suman las dos, vale, vale. ¿sí? Que sería este 162. Pues ustedes dijeron que esto da 162, ¿no? Sí, señor. Listo, profe. ¿Cuánto haría B1 en 626? Menos 27.82. Ah, mira, entonces el diagrama empieza en 162 positivo y baja linealmente, se vuelve negativo. Esta línea me debe quedar como más para arriba. Ah, entonces, y baja hasta -27.82. ¿Cierto? Se colorea. ¿Listo? Fíjense que en este caso pasa algo que ustedes deben analizar en vigas, ¿no? Y es que el cortante pasa por un cero, y lo mencionamos en un momento. Como pasa por un cero, significa que ahí hay un momento máximo, ¿ok? Entonces yo tengo que igualar B1 a cero para hallar un posible X. Y con ese X evaluar también el momento. Si igualamos este a cero, es despejar a X 162.98 sobre 30. ¿Eso cuánto daría?
5.43. O sea, si hay un intercepto en 5.43. O sea, hay que evaluar M1 también en 5.43. Entonces, ayúdenme, evaluarlo en 5.43 y en 6.36. ¿Cuánto? 429.8. ¿Cuál es? ¿El de 6.36? 429. Sí, tanto. Punto 8. Y 5.43. 442.7. Listo, entonces graficamos. Esto tiene concavidad. Parece que fuera hacia abajo, ah, pero no, creo que es positivo por la segunda derivada. Vamos a hacerla hacia arriba. Entonces, o no, sí, hacia abajo. Mejor dicho, él pasa desde 0 hasta 442 por acá y luego pasa, bueno, me he exagerado, 429 por acá y 442 por acá. Están muy cercanos los puntos. Yo creería que es algo así. Bueno, positivo. Eso. Bueno. Y si todo está bien, quedaría este elemento de acá, ¿no? El horizontal. Ese sería, pues, la práctica que van a hacer, ¿sí? Terminar eh, este componente. ¿Sí? ¿Cómo se complementa el diagrama? Debe haber un complemento de la otra parte del diagrama y debe terminar en cero, ¿no? Debe terminar en cero como una viga. Esto es Marcos.